Juan Alencar no solía bajar a la planta baja de la empresa sin una reunión programada, una agenda definida, un objetivo financiero claro. Pero esa tarde, algo diferente lo impulsó. Le palpitaba la cabeza, sentía el cuerpo más pesado de lo habitual, y ningún número en la hoja de cálculo le proporcionaba el alivio habitual. Se miró en el espejo del ascensor, y ya no vio al hombre que solía admirar. Solo vi un rostro cansado, hermoso, sí, pero lejano. Era como si observara su propia vida desde lejos, como si todo hubiera perdido su sabor. Los contratos, las cenas, los eventos de gala, incluso los cumplidos. Al llegar al garaje, despidió al conductor con un breve gesto. Tomó las llaves de su propio coche, se subió al Porsche plateado y condujo sin rumbo fijo. Sin saber exactamente por qué, giró por una avenida que rara vez utilizaba, entró en un barrio de clase media-baja, estacionó cerca de un sencillo supermercado y entró. Era como si estuviera buscando algo o alguien que le hiciera sentir algo de nuevo. Mientras caminaba por los estrechos pasillos, sin prisas y sin lista de la compra, Juan observaba a la gente en silencio. Madres con niños en brazos, personas mayores escogiendo cuidadosamente la fruta, adolescentes riendo en la fila de la panadería. Todo parecía tan alejado de la realidad, pero a la vez tan real. Tomó algunos artículos básicos, agua, un paquete de galletas y 2 manzanas, solo para que pareciera que estaba allí por alguna razón. Pero fue cuando se acercó al cajero que su ritmo disminuyó. Una mujer que estaba delante discutía en voz baja con el asistente. El bebé en su regazo comenzó a llorar y ella contaba monedas en la palma de su mano con nerviosismo contenido. Juan se acercó lentamente. Esa escena lo atravesó. No por la tragedia, no era una escena atractiva. Fue por silencio, la forma en que intentó mantener su dignidad, aunque estaba visiblemente avergonzada. Los pañales y la leche estaban separados de los demás artículos. «Tendré que dejar esto», dijo. Su voz era firme pero cansada. Fue allí donde Juan hizo lo que hacía tiempo que no hacía, actuar por instinto. Se acercó sin hacer ruido, hablando con la cajera como si simplemente estuviera extendiendo una compra común. Pidió que todo lo que pertenecía a la niña se pusiera junto con sus cosas. El asistente miró con duda, y Patricia se giró inmediatamente. Había sorpresa en sus ojos, pero también una clara resistencia. «Gracias, pero no hace falta. Encontraré la manera». Joan sonrió, con la expresión más tranquila que pudo conseguir, sin que pareciera lástima. «Considéralo un regalo de cumpleaños, entonces». Ella frunció el ceño. «Ni siquiera es mi cumpleaños. Tal vez el bebé». Miró a Gabriel, que todavía gemía en su regazo, y por primera vez le dedicó una media sonrisa. Pero aún así dudó. John notó que allí había algo más que la falta de dinero, un orgullo herido, una fuerza que no le permitía sentirse inferior. «Entiendo cómo te sientes», dijo, «pero todo el mundo necesita un respiro de vez en cuando». Fue esa frase la que rompió algo dentro de ella. Patricia suspiró, aceptó con un gesto contenido y volvió la mirada hacia la caja registradora, como si aún intentara digerir su propio límite. Pagaron juntos. John quería preguntarle si necesitaba ayuda con las bolsas, pero pensó que otra oferta directa en ese momento podría hacerla retroceder. Llevaba al bebé en brazos, 3 bolsas colgando de un brazo y ninguna llave del coche en la mano. Cuando él mencionó casualmente que podía ofrecerle llevarla, su mirada se endureció por un instante. «¿Cómo sé que no eres un secuestrador?», dijo, con una media sonrisa llena de tensión. Joan rió levemente y sugirió: «Podemos charlar un rato en la cafetería del mercado, si lo prefieres. Luego decides». Ella lo pensó. Miró al bebé que ya empezaba a dormir en su regazo y aceptó. Se sentaron en una mesa cerca de la puerta, con 2 botellas de agua y silencio entre ellos. Joan no quería invadir. «Déjala respirar». Fue Patricia quien, poco a poco, empezó a hablar. Dijo que se llamaba Patricia Gómez, tenía 28 años y era profesora de música, que Gabriel tenía 5 meses, que su padre había desaparecido en cuanto se enteró del embarazo. Todo esto lo contó sin llorar, sin drama. Fue como si se lo hubiera repetido a sí misma tantas veces que las palabras salieron ya preparadas, pero aún así dolían. Juan no sabía exactamente qué decir. Estaba acostumbrado a reuniones con ejecutivos, discursos con inversores, cenas con alcaldes y gobernadores. Pero aquí,
Frente a una mujer común, cansada y honesta, se sintió desarmado. Cuando ella le preguntó a qué se dedicaba, él dudó. Solía decir con orgullo que era el presidente de Alencar Construções, que dirigía uno de los mayores grupos constructores del país. Pero en ese momento, no quería parecer alguien que usa el poder como escudo. Él simplemente dijo: «Trabajo en construcción». Y ella asintió, sin ninguna curiosidad indebida. Continuaron. Hablando, poco a poco. Hablaban lentamente, como si estuvieran explorando un nuevo territorio. Gabriel se quedó dormido en el regazo de Patricia, y ella, con un gesto automático, le ajustó un pañal de tela sobre el hombro. João no podía dejar de observar la forma en que ella manejaba al bebé. No había lugar para el victimismo, solo una especie de delicada resistencia. No estaba seguro de por qué le conmovió tanto, pero sabía que no quería irme sin asegurarme de que, de alguna manera, ella estaba bien. Cuando ella se disponía a despedirse, João le hizo la propuesta. Dijo que su empresa tenía un centro cultural en un barrio cercano, que estaba buscando profesores para un nuevo proyecto de clases de música para niños. No es caridad, enfatizó. Es un trabajo de verdad. Puedes traer a tu hijo. Hay guardería en el centro. Patricia permaneció en silencio. Me dio las gracias, pero dijo que prefería pensarlo. No aceptaría nada por impulso. John sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Si quieres saber más, puedes llamarme o visitar el lugar. Sin compromiso. Ella miró la tarjeta con sospecha. Leyó el nombre en letras pequeñas, João Alencar, y levantó la vista sorprendida. ¿Es usted el dueño de Alencar Construções? Él asintió con una sonrisa tímida, quizás un poco avergonzado. Fue la primera vez en mucho tiempo que João se sintió avergonzado de su propio apellido. Patricia le dio las gracias una vez más. Recogió las bolsas y se fue. John se sentó allí por un rato, incapaz de moverse. Algo en esa mujer lo había marcado de una manera que todavía no comprendía del todo. Esa noche, João regresó a casa más tranquilo que de costumbre. El lujoso ático en el exclusivo barrio parecía aún más tranquilo y más frío. Se quitó la chaqueta, dejó el celular sobre la mesa sin siquiera revisar las notificaciones y se dirigió directo al balcón. Afuera la ciudad brillaba, y por primera vez en mucho tiempo, el paisaje parecía sin vida. Pensé en Patricia, en la forma reservada con la que aceptaba ayuda, en la forma como protegía a su hijo con su cuerpo y su mirada. Pensé en la calma con la que había hablado del abandono, como si hubiera aprendido a curarse a sí misma, día tras día. João estaba rodeado de gente que sabía mucho sobre el mercado y poco sobre la vida real. Esa noche, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había visto a alguien hablar con sinceridad sobre su dolor sin hacerse la víctima o ponerse dramático. Aquella mujer, de ojeras y cabello, recogido de forma desordenada, había sacudido su mundo con frases sencillas y actitudes firmes. Se quedó allí, mirando el cielo oscuro, tratando de comprender por qué todo lo había golpeado tan fuerte. Al otro lado de la ciudad, Patricia también estaba despierta. Gabriel dormía en la cuna improvisada junto a la cama y ella planchaba la ropa de la semana en la pequeña sala de estar del apartamento. La tarjeta de presentación de João estaba sobre la mesa y ella ya había buscado el nombre en su teléfono celular. Era, de hecho, un hombre poderoso, presente en eventos, columnas sociales, historias de portada. Eso la hizo sentir incómoda. No se trataba solo de ayudar en el supermercado. Ahora ella sabía quién era él realmente, y eso lo arruinó todo. ¿Fue sincera esa propuesta? ¿Realmente quería involucrarse en algo que podría parecer un intercambio disfrazado? Se sentó en el sofá, con los ojos pesados y el pecho oprimido. Gabriel refunfuñó en la cuna, y ella se apresuró a ajustar la manta. Le besó la frente con cariño y murmuró: «Saldremos de esto, mi amor, pero será con dignidad, siempre». Regresó a la habitación y volvió a mirar la tarjeta. Tal vez, solo tal vez, valdría la pena visitar ese centro cultural de cerca. Al día siguiente, Patricia puso a Gabriel en el cochecito y salió temprano de casa. Había decidido visitar el centro cultural antes de cualquier llamada. Quería verlo con mis propios ojos. El lugar estaba en un barrio más remoto, pero aún accesible en autobús. Cuando sí llegó, se sorprendió por la estructura. El edificio era moderno, limpio, con un discreto cartel en la entrada: Centro Cultural Alencar. Había niños jugando en el patio, consejeros hablando con los padres y una calma organizada en el aire.
Un miembro del personal la saludó en la entrada y la guió a la sala de música, donde otro maestro estaba enseñando a un grupo de niños pequeños. Patricia observó desde la puerta durante unos minutos, sin decir nada. Los ojos de los niños brillaron. Sintió una punzada de añoranza por su propia profesión, de la época en que enseñaba en escuelas públicas, en proyectos barriales, cuando todavía se sentía útil, viva. El empleado dijo que Juan llegaría pronto. Patricia pensó en irse antes de eso. No quería parecer desesperada, pero Gabriel estaba tranquilo, y ella se quedó. John llegó 20 minutos después, sin saber que ella estaba allí. Cuando la vio en el pasillo, se detuvo por un segundo, genuinamente sorprendido y aliviado. La saludó con naturalidad, sin sonrisas forzadas. Ella explicó que había venido a ver el espacio, para ver si tenía sentido. Joan la guió por las instalaciones del centro sin prisas, explicándole la propuesta del proyecto, mostrándole la guardería, el auditorio, la biblioteca. Cuando llegaron a la sala de música vacía, la invitó a sentarse al piano. Patricia vaciló, pero se acercó. Tocó unas cuantas notas sueltas y luego una melodía corta e instintiva. Juan observó en silencio. Cuando terminó, había un brillo sutil en sus ojos. «Todavía te encanta», dijo, y ella respondió sin pensar. «Es lo único que nunca me ha faltado». Joan hizo allí la propuesta, formalmente. 3 turnos por semana, salario fijo, posibilidad de llevar a su hijo, total libertad de metodología. No había ningún subtexto ni motivos ocultos. Patricia se quedó en silencio por un rato. Entonces dijo, «Lo pensaré». Y esta vez, Joan sabía que hablaba en serio. Patricia regresó a casa con la cabeza llena. Pasó la tarde intentando no pensar, pero todo le recordaba a la sala de música, el olor de la madera, el sonido del piano, la forma en que Joan hablaba tranquilamente, sin prisas. Había algo diferente en ese hombre. No era solo el dinero, era la forma en que escuchaba. No interrumpió, no intentó convencer, simplemente dejó el espacio abierto. Pasó la noche intercambiando mensajes con su hermana, Noemia, quien insistió en que aceptara inmediatamente. «Es una oportunidad, Pat. No tienes que demostrarle nada a nadie. Simplemente aprovéchala». Pero Patricia no quería apresurarse. Estaba acostumbrada a resolver todo por sí sola. Y confiar, sobre todo en un hombre, era una dificultad que ya se había convertido en una armadura. Aún así, al día siguiente llamó al número que figuraba en la tarjeta. La voz de Juan al responder era tranquila, casi serena. «Si quieres empezar la semana que viene, ya estás listo». Ella respondió, «El lunes, pero solo si puedo hacerlo a mi manera». Al otro lado de la línea, John sonrió. Ese siempre fue el plan. La primera mañana estuvo marcada por la ansiedad. Patricia se despertó antes que Gabriel. Llenó su bolso con biberones, pañales, una muda de ropa y 2 juguetes pequeños. El camino hacia el centro fue silencioso. A su llegada, fue recibida por una señora llamada Celia, quien estaba a cargo de la coordinación local. Había una ligereza en la atmósfera. Nada se parecía al rígido ambiente de las escuelas públicas que ella conocía bien. Gabriel permaneció en la guardería con una monitora, cariñosa y sonriente. Patricia observó desde detrás del cristal durante unos minutos, hasta que se sintió lo suficientemente segura como para dejarlo. Luego entró en la sala de música. El espacio ahora era suyo. Recogió las partituras, comprobó los instrumentos y dispuso los bancos. Estaba nervioso. Tenía miedo de no poder hacerlo, de no estar a la altura, de fracasar delante de los niños. Pero cuando entraron los estudiantes, 5 pequeños de entre 7 y 12 años, ella sonrió y empezó, lentamente. Hablaba del ritmo como si estuviera contando una historia. Utilizaba aplausos, objetos, risas. Poco a poco, el miedo dio paso al recuerdo. El recuerdo de quién era ella, antes de que la vida dejara de encajar en sus propios sueños. Al final de la clase, Patricia estaba agotada, pero con una ligereza que hacía tiempo que no sentía. Los niños se fueron marchando poco a poco, algunos más tímidos, otros haciendo preguntas, con ganas de volver a tocar los instrumentos. Prometió que la próxima semana comenzarían a explorar los sonidos de verdad. Cuando se encontró nuevamente sola en la habitación, se sentó al piano y tocó una breve melodía, casi sin darse cuenta. No estaba destinado a que cualquiera lo oyera. Fue para ella misma, pero Juan estaba en la puerta.
apoyado discretamente contra el marco. «Tenías razón», dijo. «Tiene que suceder a tu manera». Ella sonrió, un poco torpemente. Su blusa estaba manchada de pintura y sus manos estaban sucias de tiza, pero ella nunca sintió tan ella misma. João le preguntó si podía acompañarla a su casa. Ella dudó, pero no se negó. En el camino hablaron de todo menos de trabajo. João habló sobre cuando heredó la empresa siendo aún joven, sobre su problemática relación con su padre y sobre las decisiones que tomó para demostrar que era capaz. Patricia escuchó en silencio, conectando los puntos entre aquel hombre introspectivo y el gesto de amabilidad en el supermercado. Cuando llegaron al pequeño apartamento, ella le agradeció por el viaje. Le dijo que necesitaba bañar a Gabriel y descansar. João respetó el límite. No insistió. Él simplemente sonrió y dijo buenas noches. Al día siguiente, encontró un ramo de flores silvestres en la puerta de su casa, con una nota. «Para tu primer día. Gracias por permitir que la música vuelva a sonar». Patricia no sabía si reír o llorar. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había visto así, como alguien que tenía valor, que aún podía empezar de nuevo. Guardó la nota dentro de un libro y pasó el día con una extraña sensación de esperanza. En los días siguientes, la rutina de clases se estabilizó. Gabriel se adaptó bien a la guardería y poco a poco fue ganando confianza como profesor. João aparecía de vez en cuando, a última hora de la tarde, siempre con alguna excusa, una pregunta sobre el proyecto, una sugerencia de material, un elogio disimulado. Patricia se dio cuenta, pero no dijo nada. Ella sabía que él se estaba acercando y también sabía que Losine estaba disfrutando, pero todavía no sabía qué hacer con ello. Fue un viernes, después de una clase más larga, que João la invitó a un concierto en el Teatro Municipal. Dijo que sería bueno para ella ver a los músicos con los que soñaron sus estudiantes, lo que podría servir de inspiración para futuras clases. Patricia dudó. Pensó en Gabriel, en Noemia, en qué ropa usaría, en cómo la mirarían en ese ambiente. Pero él aceptó. «Intentaré ir», respondió. João se ofreció a ayudar con el transporte, pero ella prefirió organizar todo ella misma. Cuando llegó al teatro el sábado por la noche, con un sencillo vestido azul prestado por su hermana, vio a John esperando en la puerta. Estaba vestido de forma menos formal de lo habitual, pero aún así elegante. Cuando la vio, sonrió de una manera que ella no le había visto antes. Una sonrisa tranquila y genuina, que no parecía tener la intención de impresionar. Subieron juntos las escaleras, y Patricia notó las miradas. Ella trató de convencerse de que era por el lugar, porque era nueva allí, pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que había una enorme distancia social entre ellos, y todos parecían notarlo. Durante el concierto, Patricia se permitió olvidarse de ello por un momento. Cerró los ojos, sintió los acordes y los siguió con los dedos sobre su regazo. João la observó discretamente, sorprendido por la forma en que ella se sumergía en la música. Para él, siempre fue más una cuestión de estatus que de pasión, pero en ello había verdad. Durante el descanso, hablaron con algunas personas que João conocía. La presentó como profesora de música en el centro cultural, con la naturalidad de quien no ve menos en ella. Patricia se sintió un poco incómoda con los saludos educados, con los comentarios sobre cómo ella era diferente o llena de luz, pero mantuvo su postura. Cuando regresaron a sus asientos, João le preguntó si lo estaba disfrutando. Ella respondió con sinceridad: mucho. Había olvidado cuánto me conmueve la música. Él asintió. Deberías recordar esto todos los días. Y eso fue todo. Sin promesas, sin elogios exagerados. Solo esa simple frase, que llevaría en su memoria durante días. Al salir del teatro, la ciudad estaba tranquila, con las calles iluminadas por la suave luz de las farolas. John sugirió caminar hasta un café cercano. Patricia, todavía un poco reticente, aceptó. Se sentaron en una mesa discreta, pidieron té y una porción de tarta de manzana para compartir. El ambiente era acogedor, con música de fondo suave y poca gente. Juan habló poco, parecía más interesado en escuchar. Patricia, poco a poco, empezó a soltarse. Habló de su infancia, de su abuela que le enseñó a tocar el piano, de los días difíciles de estar embarazada sola y de las noches sin dormir. Habló del miedo a no ser suficiente para su hijo, del agotamiento de ser fuerte todo el tiempo. João escuchaba atentamente.
sin interrumpir, sin intentar resolver nada. Acabo de escuchar. En un momento de silencio dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, y no tienes que demostrarlo solo». Patricia miró hacia otro lado, conmovida. No estaba acostumbrado a que alguien dijera ese tipo de cosas con sinceridad. Ella cambió de tema y preguntó por él. João habló de su infancia en colegios caros, de su padre exigente, de la empresa que heredó demasiado pronto. Dijo que nunca tuvo tiempo de detenerse y pensar si eso era lo que quería. Simplemente seguía adelante tal como todos esperaban que lo hiciera. Habló del matrimonio que nunca se realizó, de relaciones que no duraron más que unos meses, de noches solitarias, incluso rodeado de gente. Al principio, el éxito me llenó. Luego, simplemente me quitó espacio. Patricia escuchó en silencio, sin juzgar. Ella entendió lo que era perderse en el camino, aunque fuera por diferentes razones. Cuando terminaron de tomar el té, João la acompañó hasta su coche, un modelo antiguo prestado por su hermana. Antes de despedirse, él le sostuvo la mirada por un instante. «Más, ¿puedo verte de nuevo?», preguntó con una calma casi tímida. Patricia dudó un segundo, pero asintió. Él puede. Y en ese momento, ninguno de los dos estaba seguro de lo que estaba empezando, pero sabían que no era solo simpatía. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo diferente. Patricia sintió que algo había cambiado, aunque la rutina seguía siendo la misma. Impartí clases en el centro, recogí a Gabriel de la guardería, preparé la cena, repasé las actividades, pero en medio de mi presentación. Todo esto, hubo mensajes intercambiados con João, pequeños encuentros inesperados en el pasillo, notas dejadas en la sala de música con frases cortas y sinceras. Él no forzó nada, él no invadió. Yo simplemente estaba presente. Una tarde, apareció con una caja de lápices de colores para los alumnos y un pequeño peluche para Gabriel. Nada llamativo, solo un gesto. Patricia le agradeció con una sonrisa contenida, intentando ocultar lo mucho que le afectaba. No fue el regalo en sí, sino el cuidado. Atención al detalle, algo que nadie ha demostrado durante mucho tiempo. Noemia, siempre curiosa, comenzó a notar el cambio en la apariencia de su hermana. «Te ves diferente, Pat. Más clara». Patricia no respondió directamente, pero la discreta sonrisa que apareció en la comisura de su boca lo delató. Ella no se enamoró fácilmente. De hecho, ya había perdido la fe en ese tipo de sentimiento. Pero con John, había algo fuera de control. No se trataba de mariposas en el estómago. Se trataba de paz. Sobre sentir que, finalmente, había alguien que veía más allá de las apariencias. Un día, al llegar al centro, encontró a João sentado en el escalón de entrada, con Gabriel en su regazo, sonriendo. El monitor dijo que había pasado a dejar unos papeles y terminó quedándose con el bebé, mientras ella terminaba una llamada. Ver esa escena la afectó de una manera que no podía explicar. No era solo afecto, era un vínculo. Fue como si Juan, sin darse cuenta, ya hubiera cruzado la línea que separaba al amable ayudante del hombre presente. Fue después de una tarde de escuela particularmente difícil, en la que uno de los niños tuvo un ataque de llanto, recordando a su padre ausente, que Patricia sintió el peso de su propia historia caer sobre sus hombros. Ella se quedó sola en la habitación después de que todos se fueron, sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con los ojos cerrados. Gabriel ya había regresado a casa con Noemia, que había venido a recogerlo. Necesitaba algo de tiempo. Cuando Juan entró, vio su condición y no dijo nada. Se sentó a su lado, en silencio. Permanecieron sin intercambiar palabras durante unos minutos. Entonces habló en voz baja. «A veces me siento abrumada, como si remara contra una corriente que no para». Juan escuchó, sin intentar consolar con frases preparadas. Él simplemente extendió la mano y tocó suavemente sus dedos. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho. Patricia no retiró la mano. Se quedaron allí, en ese toque ligero, como si encontraran apoyo en el silencio. Ese mismo día, cuando João la dejó en casa, ella lo invitó a subir. No había nada planeado, ninguna intención oculta, solo un deseo sincero de compartir la noche con alguien que no la juzgue. Gabriel ya estaba dormido, y el apartamento estaba ordenado. Prepararon un café sencillo, y compartieron un trozo de tarta de zanahoria que había dejado Noemia. Se sentaron en el pequeño sofá,
donde apenas cabían los dos cómodamente. Hablaban poco, pero su presencia el uno en el otro llenaba un espacio que hasta entonces parecía deshabitado. João contó un recuerdo de su infancia, cuando su madre tocaba el violín en el porche de la casa los domingos por la tarde. Patricia habló de la época en que soñaba con enseñar en su propia escuela de música, pero tuvo que dejar ese plan de lado cuando quedó embarazada. La vida no resultó como yo la imaginé, dijo, pero quizá aún haya margen para hacer algunos ajustes. Juan sonrió. Nunca imaginé nada, simplemente toqué la melodía que otros esperaban. Y en aquel sofá estrecho, sin promesas, sin besos todavía, comenzó algo que los dos, aún sin saberlo, ya estaban viviendo. La semana siguiente, João hizo algo inesperado. Canceló citas, pospuso reuniones y pasó una tarde entera en el centro cultural, observando clases, hablando con el personal, escuchando a los profesores. No se lo dijo a nadie, ni tampoco lo hizo saber a la prensa. Fue un movimiento silencioso, pero Patricia lo notó. Estaba más presente, más atento, menos preocupado por las apariencias. Al final del día, entró en la sala de música con un cuaderno en las manos. Anoté algunas ideas. No sé si son buenas, pero puedes decirme qué te parecen. Patricia abrió el cuaderno y encontró dibujos sencillos de nuevas actividades musicales, algunas inspiradas en conversaciones anteriores con ella. «Realmente estás intentando entender todo esto, ¿no?», comentó con una sonrisa sorprendida. Juan asintió. «Quiero formar parte de algo que tenga sentido. Y esto sí, lo tiene». Ella no respondió con palabras, pero la mirada que le dirigió lo dijo todo. Era el tipo de conexión que no se fuerza, se construye. Los estudiantes estaban cada vez más involucrados en clase. Uno de ellos, Matías, que al principio apenas hablaba, ahora fue el primero en llegar y el último en irse. Patricia vio en esto la fuerza de la música y el ambiente seguro que estaban creando allí. Gabriel también parecía más tranquilo, sonriente, adaptado a la rutina. En casa, Noemia bromeaba, diciendo que se estaba convirtiendo en un mini João, por el modo observador y tranquilo que asumía a veces. Patricia se rió, pero en el fondo sentía algo parecido. João se había convertido silenciosamente en parte de su vida cotidiana. Apareció con juguetes educativos, ayudó a ordenar el aula y se ofreció a llevar a los niños sin obligar a nadie. No era un hombre intentando impresionarla, era alguien que se acercaba con cuidado, respetando su tiempo, y eso hizo toda la diferencia. Un domingo, por la tarde, mientras paseaban juntos con Gabriel por el parque, João soltó sin previo aviso: «¿Alguna vez has pensado en vivir en otro lugar?». Patricia lo miró de reojo. «Sí, pero hoy pienso más en quién está conmigo que en dónde estoy». Y él entendió que eso era un sí, incluso si no era una respuesta directa. Todo parecía ir bien hasta que llegó la noticia de la fusión. João recibió la notificación de que los socios de Gonçalves Engenharia programarían una reunión extraordinaria para discutir la relación directa entre el proyecto social y su gestión estratégica. Fue, en la práctica, una excusa para tocar un tema más delicado: su relación con Patricia. Marina, su asistente, entró a su despacho con la mirada baja, entregándole un memorando firmado por los directores. El contenido era claro. Existían preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses, ya que la contratación de Patricia no había pasado por un proceso de selección formal, y su salario, aunque justo, no estaba en línea con el promedio de las contrataciones locales. John sintió que se le revolvía el estómago. No fue una sorpresa total, pero la frialdad del enfoque lo impresionó. Pero lo que más le molestó no fue la cuestión técnica, sino el subtexto. Era como si dijeran que su amor por Patricia era un error que amenazaba el negocio. Él no le dijo nada ese día. Necesitaba pensar, necesitaba entender hasta dónde llegaría. Durante la reunión con los socios, intentó argumentar que el centro cultural tenía autonomía, que el proyecto social era un frente independiente y que Patricia había sido contratada por méritos propios. Pero las miradas dudosas lo dejaron claro. No era eso. Se trataba de incomodidad. Sobre la incomodidad de ver a alguien fuera del círculo tradicional ocupando un espacio destacado en la vida de uno de los principales nombres de la compañía. Cuando Carlos Gonçalves, el mayor de los hermanos, sugirió informalmente que sería prudente revisar ese enfoque, João se dio cuenta de la magnitud de la elección que tendría que hacer. Y esa noche, mientras conducía a casa,
No estaba pensando en la fusión, ni en las acciones, ni en los millones involucrados. Pensó en el rostro de Patricia, la primera vez que tocó el piano con Gabriel en su regazo, y cómo se sintió en ese momento. Por primera vez desde que heredó el imperio de su padre, estaba seguro de que no quería seguir moldeándose para complacer a quienes solo veían valor en los números. Al día siguiente, Joan fue al centro cultural, más temprano de lo habitual. Encontró a Patricia preparando el salón para la clase de la mañana. Ella sonrió cuando lo vio, como siempre lo hacía, pero notó algo diferente en su rostro. Un peso en los ojos, una tensión discreta en los hombros. ¿Todo bien?, preguntó secándose las manos con un paño de cocina. John dudó por un momento, y luego se acercó lentamente. Necesitamos hablar, pero no ahora. Hoy es un día importante para ti y para todos. Niños. Patricia asintió levemente, aunque se le encogió el corazón. Sabía que algo se avecinaba. Durante la clase, notó que su concentración flaqueaba. Cada vez que veía a Joan caminando por el pasillo o de pie en la puerta, sentía una creciente ansiedad. No era miedo a lo que diría, era miedo a que algo fuera de su control terminara interfiriendo con lo que estaban construyendo juntos con tanto cuidado. Cuando la clase terminó y los niños se fueron, John entró al salón y cerró la puerta con calma. Se sentó frente a ella, sin apoyarse en las mesas, como hacía en las reuniones. Él solo quería ser John. Contó lo ocurrido en la reunión con los socios, explicó las preguntas, los números, la formalidad que usaban para enmascarar los prejuicios. Patricia escuchaba todo en silencio, su expresión cada vez más cerrada. Cuando terminó, ella le preguntó, ¿qué quieres hacer? Juan no tenía ninguna duda. No me rendiré contigo, ni con lo que estamos construyendo. Patricia respiró profundamente. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que estaba en juego. Y sin embargo, lo que más le dolía era la sensación de estar, una vez más, en el centro de una posible pérdida de alguien. No quiero ser la causa de que se destruya nada, John. Él negó con la cabeza. No eres la causa de nada. La causa es la hipocresía de un mundo que no sabe cómo lidiar con los verdaderos sentimientos. Y por primera vez desde que empezó la conversación, sintió ganas de llorar. Se quedaron en silencio durante unos minutos después de eso. Patricia jugueteó con sus dedos, como si intentara reorganizar sus pensamientos. Ella sabía que Joan era un hombre fuerte, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, pero también sabía que esa elección, entre la fusión y su relación, podría cambiar por completo su trayectoria. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz quebrada. Juan asintió. No quiero una empresa más grande si para conseguirla tengo que vivir una vida más pequeña. Patricia bajó la mirada. La frase la conmovió profundamente. Nunca quise ser un obstáculo. Pasó su vida esforzándose por encajar en espacios que nunca fueron diseñados para ella. Y ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a hacer realmente espacio. Cuando levantó la mirada, había una nueva firmeza en su mirada. Entonces hagámoslo a nuestra manera. Juan sonrió. No es una sonrisa amplia y triunfante. Fue una sonrisa tranquila, de alguien que reconoció que allí estaban haciendo un tipo raro de asociación. Esa tarde, después de organizar la sala y revisar los materiales para el día siguiente, Patricia fue a la guardería a recoger a Gabriel. Llegó corriendo como siempre, con un juguete nuevo en sus manos y una sonrisa que ocupaba todo su rostro. De regreso a casa, Patricia pensó en todo lo que estaba en juego. No solo la relación con Joan, sino la estabilidad que estaba empezando a sentir después de tanto tiempo en modo supervivencia. En casa, le contó todo a Noemia, quien permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Si de verdad está dispuesto a conquistar el mundo por ti, no le des la espalda, Pat. Eso no es común. Patricia lo sabía. Ella también sabía que, incluso con todo su coraje, el miedo al fracaso siempre la acompañaría. Pero ese día, cuando acostó a Gabriel y vio a su hijo dormirse plácidamente, decidió que afrontaría lo que viniera a su camino. No por John, sino por ella misma, porque por primera vez en años sentí que merecía experimentar algo bueno sin culpa. Joan convocó una nueva reunión con los socios para el lunes siguiente. Esta vez no hubo margen para andarse con rodeos. Explicó con firmeza que mantendrá su compromiso con el centro cultural y con el equipo que había elegido, incluida Patricia.
Dijo que la fusión podría seguir adelante siempre y cuando no fuera necesario interferir en su vida personal. El silencio era pesado. Algunos argumentaron que esto debilitaría la imagen de la empresa. Otros utilizaron palabras como prudencia y política institucional. Juan escuchó a todos. Entonces se levantó. Y sin levantar, la voz dijo: «Si esta compañía no puede apoyar la verdad de mi vida, prefiero continuar solo», y se fue. Esa tarde firmó los papeles que formalizaban la retirada de la fusión. Marina lo acompañó en silencio hasta la puerta de la habitación. Cuando guardó los documentos en la carpeta, ella simplemente dijo: «Hacía tiempo que no te veía tan ligero». João le agradeció con una mirada sincera. No había euforia, no había miedo, solo existía la certeza de que, por primera vez, estaba siendo completo, en sus propias decisiones. Mientras tanto, Patricia continuó su rutina en el centro, ajena a las consecuencias de la decisión de João. Ella prefirió no preguntar, no presionar. Ella sabía que cuando él estuviera listo, vendría a ella. Y eso fue lo que pasó al final de la tarde, cuando João apareció en la sala de música con Gabriel en su regazo y una sonrisa discreta. «¿Tenemos ensayo hoy?», bromeó, entregándole el bebé en brazos. Patricia notó algo diferente en su mirada, una rara clase de... «Calma. ¿La fusión?», preguntó ella. Él asintió. «Se acabó, y estoy en paz con eso». Patricia no dijo nada. Ella simplemente le tocó la cara con las yemas de los dedos y sonrió. No fue un gesto romántico, fue algo más profundo, un reconocimiento, un agradecimiento silencioso por todo lo que estaba dispuesto a perder para conservar lo que habían construido. Gabriel refunfuñó, tirando del collar de Patricia, y ambos rieron. En ese momento, estaban solo ellos tres, en medio de una sala de música, rodeados de instrumentos y de nuevas historias que empezaban a escribirse con verdad. A la mañana siguiente, Patricia recibió una notificación en su celular mientras preparaba café. Un mensaje de João con la imagen de un anuncio de una casa. «¿Podemos visitarlo este fin de semana?», decía el texto. Ella sonrió sola en la cocina, con Gabriel en su regazo y la tetera silbando en la estufa. La idea de vivir juntos parecía demasiado grande, pero al mismo tiempo natural. Las cosas sucedían a un ritmo que ella nunca antes había experimentado, ni lento ni apresurado. Era como si simplemente respetaran el momento adecuado para cada cosa. El sábado visitaron la casa juntos. Una casa sencilla de 2 pisos, con un jardín al fondo y una habitación extra que Patricia ya imaginaba como sala de música. Gabriel corrió por el césped como si ya fuera suyo. João observó a ambos con una expresión que mezclaba encanto y tranquilidad. Cuando regresaron al coche, Patricia preguntó: «¿De verdad quieres todo esto?». João respondió sin dudar: «Quiero un lugar donde podamos vivir, y no solo visitar la felicidad». Pero no todo salió bien. Al final de esa misma semana, mientras Patricia organizaba los juguetes de Gabriel, escuchó golpes en la puerta. Era Ricardo. Ella se quedó congelada por unos segundos. No lo había visto desde hacía más de 1 año, desde que se fue al extranjero sin avisar. Era diferente, más delgado, con los ojos hundidos y la barba sin afeitar. «Vine a ver a mi hijo», dijo, directamente, sin rodeos. Patricia no supo qué responder. Sintió que el suelo se deslizaba por un momento. Entró sin pedir permiso, como si todavía creyera que tenía ese derecho. Gabriel, en la habitación, no reconoció la voz y comenzó a llorar. Patricia lo levantó y le pidió a Ricardo que hablara suavemente. «Regresé a Brasil. Conseguí un trabajo estable y quiero formar parte de su vida». Ella lo miró a los ojos. «¿Ahora lo quieres?». Ricardo miró hacia abajo. «Cometí muchas estupideces, pero ya no. Quiero escaparme». Patricia se mantuvo firme. «Tendrás que demostrar que estás aquí por él y no por culpa». Él asintió. Dejó un sobre con documentos de reconocimiento de paternidad y se fue. Cerró la puerta sin saber qué hacer con aquella nueva presencia en la ecuación de la vida que, hasta entonces, encajaba. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Gabriel se durmió temprano, exhausto después de todo un día en el parque, pero ella se sentó en el sofá, con el sobre de Ricardo en sus manos, sin atreverse a abrirlo. El recuerdo de lo que había vivido con él todavía le dolía, no por el anhelo, sino por el abandono,
por la forma en que desapareció cuando ella más lo necesitaba, dejando promesas en el aire y un embarazo entero sobre sus espaldas. Ahora regresó con documentos, reconociendo un papel que anteriormente se había negado a asumir. Patricia sintió rabia, miedo y, al mismo tiempo, una punzada de duda. Gabriel no tenía la culpa de nada. ¿Debería permitirle conocer a su padre? Era justo quitarle eso. ¿Pero qué pasaría si Ricardo se fuera otra vez? ¿Qué pasa si lastimó al niño, incluso sin querer? Fue entonces cuando le envió un mensaje a João. Tenemos que hablar, pero solo mañana. Hoy solo quiero intentar dormir. Al día siguiente, João llegó temprano al centro cultural. Tenía una expresión seria, pero no parecía sorprendido. Patricia lo llevó a una habitación vacía y le contó todo. João escuchaba sin interrumpir, con las manos cruzadas y la mirada fija. Cuando terminó, él simplemente preguntó: ¿qué sientes? Patricia respiró profundamente. Confusión, miedo, culpa, un poco de ira también, pero sobre todo, miedo a tomar la decisión equivocada. Juan asintió. No tienes que decidir ahora, pero debes saber que, sea lo que sea que elijas, estaré a tu lado. Eso la conmovió de una manera que ningún otro discurso podría hacerlo. No se trataba de dar una opinión, ni de tomar el control. Se trataba de apoyar. Juan siempre fue así. Él no se impuso, no dictó reglas, ofreció presencia. Y eso fue lo que la hizo una mujer más fuerte cuando estaba con él. Esa misma tarde, decidió abrir el sobre. Dentro del sobre había más de lo que esperaba. Además de la solicitud formal de reconocimiento de paternidad, había una carta escrita a mano. Ricardo comenzó pidiendo disculpas, reconociendo que la había abandonado en un momento cruel, justificándolo con inmadurez, miedo y desorientación. Dijo que había pasado los últimos meses reconstruyéndose, con ayuda psicológica, viviendo con una tía en Belo Horizonte y trabajando como asistente en una editorial. La carta no pedía directamente perdón, pero dejaba claro que no esperaba recibir nada a cambio de Patricia. Solo quería estar presente en la vida de su hijo de alguna manera. Lo leyó todo lentamente, sintiendo que su mano temblaba en algunas partes. Cuando terminó, se sentó allí, mirando el papel, tratando de identificar si sentía alivio o más peso. Quizás ambos. Llamó a Noemia, quien escuchó todo con paciencia. Hija, nadie puede obligarte a aceptar nada, pero a veces, permitir que alguien intente arreglar el pasado también puede sanar una parte de nosotros. Patricia colgó en silencio. Por primera vez, pensó en Gabriel como un vínculo entre viejos dolores y nuevas posibilidades. Decidió programar una reunión en un espacio neutral unos días después. Eligió una tarde soleada en el jardín del centro cultural, con João cerca, sin interferir. Ricardo llegó puntual, con un regalo sencillo en sus manos. Un libro de tela para bebés. Gabriel, como era de esperar, no lo reconoció. Miró con curiosidad y luego se escondió en el regazo de Patricia. Ricardo no forzó el acercamiento. Se sentó en el banco de cemento y simplemente observó, con ojos llorosos y una sonrisa contenida. «Es hermoso», dijo ella suavemente. Patricia permaneció en silencio. Estuve atento a cada gesto, a cada palabra. Después de 20 minutos, Ricardo le agradeció la oportunidad. No quiero perturbar sus vidas, pero quiero estar presente, de cualquier manera posible. Patricia sintió que una rigidez se disolvía dentro de ella. Eso es cosa tuya, no mía. Y ese día, cuando regresó a casa con Gabriel en brazos y João a su lado, comprendió que perdonar no era aceptarlo todo. Era simplemente elegir seguir adelante con calma. Con el paso de las semanas, la presencia de Ricardo se hizo ocasional pero estable. Visité a Gabriel los sábados, siempre respetando los horarios y limitaciones que Patricia había establecido. Nunca apareció inesperadamente, nunca levantó la voz, nunca intentó luchar por espacio. Era un padre tardío, que intentaba aprender a estar presente sin invadir. Patricia, poco a poco, dejó de sentirse tensa en cada visita. Por supuesto, todavía había heridas, pero el comportamiento consistente de Ricardo comenzaba a demostrar que, tal vez, realmente estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. João observaba todo desde lejos, sin interferir. A veces, su silencio decía mucho, no por celos, sino por preocupación por no ocupar un lugar que no era el suyo. Y Patricia supo reconocer eso.
Admiré profundamente la forma como Juan comprendió los límites de su relación con Gabriel, a pesar de ser él quien se despertaba en mitad de la noche cuando el bebé lloraba, quien jugaba en la alfombra de la sala y quien le enseñaba sus primeras palabras con la paciencia de quien lo ama. Un sábado de esos, después de que Ricardo se fuera, Patricia encontró a Juan en el balcón, leyendo un libro al azar. Se sentó a su lado, en silencio, y observó el cielo mientras se oscurecía lentamente. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó en un tono más suave que la última vez que le habían hecho la pregunta. Juan cerró el libro lentamente. No estoy seguro de todo, pero sí de ti. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar de esperar a que todo se derrumbara. Quizás todavía había piedras en el camino, pero también había manos que se aferraban con fuerza y construían juntos. Aquella noche, cuando estaban acostando a Gabriel, Juan la sorprendió con un sencillo anillo de plata, sin caja, sin joyas, sin espectáculo. No es una petición tradicional, es solo una promesa. Quiero construir contigo, incluso cuando sea difícil. Patricia tomó el anillo con cuidado y silenciosamente se lo puso en el dedo. Fue la respuesta más honesta que pude dar. La nueva casa estuvo lista a mediados de abril. No era lujoso, pero llevaba la personalidad de ambos en cada rincón. Juan se esforzó por mantener el jardín trasero como un espacio de socialización y relajación, mientras que Patricia organizó la sala de música con instrumentos donados por antiguos alumnos y amigos. Gabriel tenía una habitación para él solo, con una pared llena de pegatinas de colores y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. La mudanza se realizó con la ayuda de algunos amigos, entre risas, cajas de cartón y pequeños accidentes con vasos y libros. Noemia lloró cuando vio todo. «Listo, te lo mereces, hija mía». Tardó, pero llegó. Patricia abrazó fuertemente a su madre. Por la noche, después de que todos se hubieran ido, los tres se sentaron en el suelo de la sala de estar, todavía sin cortinas, a comer pizza en platos de papel. Juan abrió una botella de vino y brindaron, no por el futuro, sino por lo que estaban logrando vivir, allí, con los pies en la tierra y la mirada clara. Los meses siguientes fueron quizás los más tranquilos que Patricia vivió jamás. Por supuesto, hubo los desafíos habituales. Gabriel se enfermó 2 veces. El centro cultural sufrió una renovación improvisada y Juan tuvo que lidiar con viejos socios que todavía insistían en criticar sus decisiones. Pero en el fondo, ella sentía que estaba en paz con quien era, con quien estaba a su lado y con lo que estaban construyendo. Ricardo continuó con las visitas, ahora incluyendo paseos por el parque y visitas al pediatra, siempre con Patricia presente en los primeros momentos. Poco a poco, empezó a permitir salidas cortas entre padre e hijo, no por confianza ciega, sino porque creí que Gabriel merecía vivir ese vínculo con cuidado y presencia. Juan, por su parte, nunca lo cuestionó. Comprendí que el amor no se trata de exclusividad, sino de presencia real. Y Patricia, incluso con todas las cicatrices del pasado, comenzó a creer que era posible experimentar algo bueno, incluso después de haber enfrentado tanto sola. Una tarde normal de julio, Patricia recibió una llamada de la antigua escuela de música donde había trabajado antes de quedar embarazada. Querían saber si aceptaría regresar como profesora titular. Era una propuesta tentadora, salario fijo, plan de carrera, estructura completa. Pero cuando colgó, permaneció inmóvil durante unos minutos. La invitación tocó una parte de ella que todavía estaba buscando validación, estabilidad, reconocimiento profesional. Se lo dijo a John esa misma noche, esperando una opinión práctica. Pero él respondió con una pregunta. ¿Quieres regresar o sientes que necesitas regresar? Eso la desarmó. No lo sabía exactamente. Durante años la estabilidad se ha asociado con la seguridad, pero ahora, con la nueva casa, Gabriel creciendo bien, el centro cultural funcionando y Juan a su lado, tal vez la seguridad ya no era sinónimo de la vieja rutina. Quizás la seguridad sería poder elegir, sin miedo. Decidió visitar la escuela antes de responder. Quería sentir el entorno con mis propios ojos antes de tomar cualquier decisión basada únicamente en el pasado o en las expectativas. Al llegar a la escuela, fue recibida con cariño. Muchos la recordaron con admiración. Los pasillos eran los mismos. Las habitaciones tenían los mismos olores y sonidos familiares. Pero había algo diferente dentro de ella.
Al entrar en la antigua habitación donde enseñaba guitarra, sintió una opresión en el pecho. Recordó cuando soñaba con una carrera sólida, cuando creía que ser reconocida allí sería la cima, y ahora, parada allí, con la llave del centro cultural en el bolsillo y la imagen de Gabriel sonriendo en su mente, comprendió que ese lugar ya no representaba quién era ella. Agradeció sinceramente la propuesta, pero la rechazó. Al salir se sintió ligero, no porque despreciara lo vivido allí, sino porque comprendió que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Cuando llegó a casa, encontró a João en el jardín, regando las plantas con Gabriel en su regazo. Él sonrió. Ahí es donde quería estar. Ahí es donde tenía sentido empezar de nuevo, cada día. Después de ese día, Patricia comenzó a dedicarse aún más al centro cultural, no por obligación sino por placer. Reestructuró el horario de clases, organizó un pequeño festival de talentos con estudiantes de la comunidad e incluso invitó a músicos voluntarios para realizar talleres gratuitos. La energía que puse allí fue diferente. Venía de un lugar de pertenencia, de identidad renovada. Ya no necesitaba buscar espacio, lo estaba creando. João la miró con una mezcla de orgullo y encanto. A veces se quedaba entre el público, sosteniendo a Gabriel en su regazo, mientras dominaba todo con confianza y un brillo en los ojos. Los vecinos del barrio empezaron a verla de otra manera. Aquella niña que una vez lloró en la caja del supermercado era ahora un modelo a seguir para jóvenes, madres y profesores. La fuerza de Patricia no provenía de la ausencia de miedo, sino del coraje de continuar incluso cuando el miedo estaba presente. Y eso inspiró a mucha gente alrededor. Una noche, después de uno de estos eventos comunitarios, Patricia y João se sentaron en la acera frente a su casa, escuchando las voces del vecindario acallarse. Gabriel ya estaba dormido. Había una luna tímida en el cielo, y el silencio aportaba una especie de intimidad que prescindía de las palabras. Patricia apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «A veces todavía espero que todo esto termine de repente, como si no lo mereciera». João la abrazó lentamente. Nos enseñaron a creer que la felicidad tiene fecha de caducidad, pero no es así. Lo que sí tiene es preocupación, y de eso tienes mucha. Cerró los ojos, tratando de creer cada palabra. No fue fácil. Las huellas del pasado todavía se notaban de vez en cuando, pero en ese momento todo parecía posible. Y era ese sentimiento, de merecimiento silencioso, el que Patricia quería aprender a llevar con más firmeza cada nuevo día. El tiempo transcurrió con la facilidad que solo una rutina bien cuidada puede brindar. Gabriel creció sano, curioso y lleno de energía. Al principio llamaba a João tío, después empezó a llamarlo por su nombre, y un día, espontáneamente, dijo «papá», sin que nadie le preguntara. João se detuvo un momento, se conmovió, pero no dijo nada. Él simplemente devolvió el abrazo que el niño le dio a continuación, como si eso fuera suficiente. Patricia, que vio la escena desde la puerta de la cocina, quiso llorar, pero él no lloró. Él simplemente sonrió con una ternura silenciosa que lo decía todo. Ricardo seguía presente, ahora participando en las reuniones de la escuela, cuidando a Gabriel algunos fines de semana y manteniendo una actitud respetuosa hacia João. No había rivalidad ni atmósfera extraña, solo un entendimiento mutuo. El niño vino primero. Patricia, observando todo esto, sintió que tal vez el mundo no era un lugar tan injusto. No cuando elegimos honestamente. Una noche lluviosa de septiembre, mientras Gabriel dormía profundamente y la casa olía a pastel, João entró en la habitación con un sobre. Llegó hoy, pero esperé el momento adecuado para entregártelo. En su interior había una propuesta del ayuntamiento: oficializar el centro cultural como punto de apoyo permanente a la educación musical en las escuelas públicas de la región. La iniciativa, que había comenzado de manera casi improvisada, ahora sería reconocida oficialmente. Patricia se quedó sin palabras. Ella lloró suavemente, abrazándolo, sintiendo que todo el esfuerzo, todos los días de inseguridad, todas las noches sin saber cómo pagar la siguiente cuenta, la habían llevado a ese punto. John la besó en la frente y simplemente dijo: «Tú construiste todo esto. Yo estaba cerca». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente sobre las tejas, comprendió que el amor verdadero no es lo que nos salva, sino lo que camina a nuestro lado cuando decidimos salvarnos.
La inauguración oficial del centro cultural fue un hito para todos. Los niños del barrio recibieron nuevos instrumentos. El gobierno municipal renovó parte del espacio y profesores voluntarios comenzaron a turnarse para impartir clases. Pero, más que una estructura física, el lugar se convirtió cada vez más en un refugio de dignidad. Patricia organizó un evento para marcar la nueva etapa, el Concierto de las Madres, con actuaciones de niños que allí aprendieron sus primeras notas, bajo su dirección. Gabriel, aunque era pequeño, subió al escenario con un pequeño tambor y capturó la atención del público durante unos minutos. João lo filmó todo, con una sonrisa discreta en el rostro y los ojos brillantes de emoción. Ricardo, entre el público, dio una ovación de pie. Era un escenario poco probable hace años, pero ahora era real. Patricia miró a su alrededor y sintió un nudo en la garganta. No se trataba de ganar, se trataba de haber cruzado al otro lado, sobre no rendirse, sobre estar ahí, completo, después de todo. Más tarde esa noche, con los invitados ya dispersos y las luces del salón apagadas, João se acercó lentamente, sujetando su mano con firmeza. «Hay algo que aún no he construido, y quería saber si lo construirías conmigo». Patricia lo miró confundida. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No había ningún anillo de diamantes ni palabras ensayadas. Solo se registran 2 nombres, João y Gabriel. Tú y Gabriel son mi hogar. Solo falta que lo llamemos hogar. De verdad. Patricia no pudo contener las lágrimas. No se trataba de estatus, ni de alianzas, ni de fiestas. Se trataba de pertenencia, sobre dejarse elegir, sin que ello borre tu historia. Y allí, en ese simple momento, entre sillas apiladas y partituras olvidadas, dijo, sí, no para un cuento de hadas, pero por una historia que finalmente pudiera llamar real. La decisión de oficializar el matrimonio surgió de forma natural. Nada fue apresurado. No hubo grandes preparativos ni una lista extensa de invitados. Patricia quería algo íntimo, con los alumnos del centro cantando, Gabriel con pantalones de lino y los pies descalzos, y la ceremonia teniendo lugar en el mismo jardín donde habían tenido lugar tantas conversaciones importantes. João, como siempre, respetó cada una de sus decisiones. El día de la boda, Noemia llegó temprano, ayudó a colocar las sillas y lució un sencillo vestido de algodón blanco que ella misma había cosido. Cuando Patricia se vio en el espejo, por un momento, dudó si aquella imagen era real, pero cuando João cruzó la puerta con Gabriel en brazos y los ojos fijos en ella, todo tuvo sentido. Él no miraría un vestido, miró a la mujer que sobrevivió, que se reconstruyó, que eligió amar de nuevo, y ella, a su vez, vio allí al hombre que no había intentado salvarla, pero que había estado a su lado mientras ella se salvaba. La ceremonia fue conducida por un juez amigo de João, con un discurso breve pero significativo. Cada frase sonaba como un resumen del camino recorrido hasta ahora. Gabriel corrió entre las sillas, cayó y se levantó riendo, haciendo sonreír a todos. Los alumnos tocaron Asa Branca en la guitarra y Noemia leyó un texto sobre el amor y el respeto que hizo llorar incluso a los vecinos más duros. Al final, sin una fiesta elaborada, hubo pastel de maíz, café filtrado y abrazos sinceros. Patricia, tomando la mano de John, miró a su alrededor y se dio cuenta de que esa sencillez era exactamente lo que siempre había deseado, una vida en la que la verdad fuera suficiente. Más tarde, por la noche, acostada a su lado, sintió que, por primera vez en muchos años, podía dormir tranquila. No, porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora ya no estaba sola para afrontar lo que viniera. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también una serenidad diferente. Vivir juntos, ahora con un examen anterior, no cambió drásticamente la rutina, pero generó un sentido aún más fuerte de compromiso compartido. João continuó con sus reivindicaciones empresariales, ahora más centradas en proyectos sociales. Se había alejado de las fusiones, de las reuniones con ejecutivos agresivos, de las decisiones basadas en ganancias inmediatas. Su empresa ahora financia programas de capacitación para jóvenes y proyectos de vivienda en comunidades vulnerables. Patricia seguía todo con orgullo, aún sabiendo que ese cambio de rumbo tenía costes. A veces, João llegaba a casa exhausto, preocupado por los presupuestos y la burocracia, pero nunca perdió el brillo en sus ojos,
cuando hablaba de lo que estaban construyendo. Había descubierto que su verdadera riqueza no estaba en los edificios que construía, sino en las vidas que tocaba con empatía. Gabriel creció rápido. Él ya hablaba con frases completas, hacía preguntas sobre todo y se encariñaba tanto con João como con Patricia. Tenía un precoz sentido del humor y una sensibilidad poco común. Una vez, después de ver a un compañero de clase llorar porque extrañaba a su madre, abrazó al niño y le dijo: «Si quieres, también puedes jugar en mi casa». Patricia observó esto con el corazón lleno de ternura. A veces se preguntaba si aquel niño habría tenido el mismo cariño si ella hubiera elegido otro camino. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía sentido vivir de suposiciones. La vida real requiere presencia, no teorías, y la presencia de João, firme y discreta, hizo toda la diferencia en la formación de aquel chico. Más que un padrastro, era parte de la estructura emocional que sostenía a aquella pequeña familia. Una presencia que no se imponía, sino que se hacía sentir en cada gesto, en cada silencio respetado, en cada palabra dicha con cuidado. En una soleada mañana de diciembre, Patricia recibió una invitación para hablar en un seminario sobre educación musical en comunidades periféricas. La invitación surgió de una universidad pública, tras la repercusión de un vídeo grabado por uno de sus estudiantes durante el Festival de Talentos. Al principio, ella dudó. Nunca se imaginó como un referente académico, ni como alguien con autoridad para hablar en público ante especialistas. Pero João, al ver su inseguridad, simplemente dijo: «No vas a impresionar, vas a contar lo que viviste». Y esa frase resonó en su cabeza durante días. Aceptado. Preparó una presentación sencilla, con fotos del centro cultural, vídeos de los estudiantes y breves relatos sobre su experiencia. Cuando subió al escenario, con las manos sudorosas y la voz temblorosa, encontró en los ojos del público el mismo tipo de atención que dedicaba a sus alumnos. Sincera, curiosa, humana. Habló durante 40 minutos. Y cuando bajó, se sintió más completa que nunca. Esa experiencia me abrió puertas. Recibió otras invitaciones, fue mencionada en artículos de periódico y comenzó a ser buscada por profesores de todo el país interesados en replicar el modelo del centro. Pero en ningún momento dejó que se le subiera a la cabeza. Me levantaba constantemente temprano, iba al supermercado con la lista en la mano, recogía a Gabriel de la escuela y me sentaba con él para ayudarlo con sus tareas. La diferencia fue que ahora se reconocía como alguien capaz de transformar, enseñar, liderar, y esto no borró su historia. Al contrario, le dio un nuevo valor. A veces, mientras doblaba la ropa o lavaba los platos, pensaba en todo lo que había vivido: el abandono, el miedo, la vergüenza, la soledad, y comprendió que su mayor logro no era el reconocimiento público, fue haber pasado por el dolor y aún así elegir amar, confiar y construir. Fue haber hecho de la propia vida una historia que valiera la pena contar. La relación con Ricardo también sufrió una transformación silenciosa. Él, que antes parecía impulsado únicamente por la culpa, ahora demostró un compromiso genuino con su papel de padre. Nunca intentó recuperar el lugar que había perdido, pero construyó un nuevo vínculo con Gabriel, poco a poco, con humildad. Patricia reconoció ese esfuerzo, aunque algunas heridas nunca cicatrizaron del todo. Hablaron con frecuencia, concertaron visitas y compartieron decisiones importantes sobre el niño. No había amistad, pero sí respeto, y eso fue suficiente. Juan también participó naturalmente en estas conversaciones. Nunca intentó imponerse, nunca trató a Ricardo con hostilidad. Su amor por Gabriel era tan evidente que no necesitaba ser defendido con palabras. Estaba en los gestos, en la presencia, en la escucha. Era un tipo de amor que no ocupaba espacio, simplemente creaba espacio para que todos pudieran existir en armonía. En una de estas conversaciones, mientras tomaban café en la cocina, Ricardo miró a João y le dijo con voz firme: «Has hecho por él lo que yo debía haber hecho. Gracias por ello». John simplemente asintió, sin ningún tipo de teatralidad. Patricia escuchó eso con una mezcla de alivio y malestar. No esperaba que ambos se hicieran amigos, pero ver ese reconocimiento por parte del padre biológico de su hijo tuvo un peso simbólico importante. Fue como si en ese momento
el pasado y el presente se hubieran dado la mano. Esa misma noche, mientras Gabriel dormía abrazado al oso, que había recibido de Juan, Patricia se sentó en el porche y respiró profundamente. Con el tiempo aprendí que algunos dolores no desaparecen, se transforman, y que algunas historias no terminan con cabos atados, sino con espacios abiertos a lo posible. Ella ya no buscaba el control, solo quería seguir haciendo lo mejor que pudiera con lo que tenía, y en ese momento había mucho. Un año después de su boda, Patricia y Juan decidieron hacer un pequeño viaje juntos. Nada del otro mundo, solo un fin de semana en una posada rústica en el campo, rodeada de árboles, silencio y un porche con una hamaca. Dejaron a Gabriel con Noemia, que estaba encantada de poder mimar a su nieto durante unos días. El viaje no fue una escapada, sino una celebración. Una manera de mirarnos con tiempo, con calma, con atención. Caminaron por senderos, bebieron café en tazas de barro y durmieron abrazados sin prisas. Patricia, en uno de esos momentos de tranquilidad, miró a Juan y dijo: «No creo haber imaginado nunca que el amor pudiera ser tan simple». Él sonrió y no dijo nada. No había necesidad. El silencio entre ellos se había convertido en un lenguaje propio, hecho de respeto, admiración mutua, presencia real, y eso valía más que cualquier declaración. De camino a casa, encontraron a Gabriel en la sala, contándoles entusiasmado todo lo que había hecho con su abuela, los panqueques, el baño con manguera, el dibujo que había hecho con pintura gouache. Juan se arrodilló en el suelo y lo abrazó fuertemente. Patricia, parada en la puerta, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Sabía que la vida todavía traería dificultades, que vendrían días cansados y dudas, pero también sabía que ahora ya no tendría que afrontar nada sola. Joan era su compañero, Gabriel era su mundo, y ella, finalmente, era la dueña de su propia historia. Había logrado algo que ninguna estabilidad financiera, ningún estatus social, ninguna aprobación externa podían darle. La sensación de estar en el lugar correcto, con la gente correcta, ser exactamente quien siempre había temido ser, una mujer completa, amada y en paz. Con el tiempo, el centro cultural se convirtió en un espacio aún más plural. Ya no era solo un lugar de aprendizaje musical, era también un lugar de encuentro, un lugar de escucha y transformación. Ahora hay talleres de lectura, círculos de conversación para madres solteras, cursos de formación profesional e incluso atención psicológica voluntaria. Patricia, aunque no estaba a cargo de todo, seguía de cerca cada detalle. Su presencia era una referencia, no por autoridad, sino por empatía. Los vecinos de la comunidad la llamaban cariñosamente Profesora Patricia, incluso cuando simplemente caminaba de la mano con Gabriel. Joan, siempre discreto, financió proyectos sin fanfarrias, prefiriendo el trabajo silencioso a la exposición. Lo que comenzó como un gesto impulsivo en un supermercado ya había impactado cientos de vidas, y ambos sabían que el valor de esto nunca podría medirse con números. Una tarde, una joven madre llamó a la puerta del centro con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Me quedé sin trabajo, sin apoyo familiar y sin saber por dónde empezar de nuevo. Patricia la recibió, se sentó con ella, escuchó su historia con calma y le ofreció algo que había aprendido a dar generosamente: tiempo y atención. La ayudó con una canasta básica de alimentos, le recomendó un grupo de apoyo y logró conseguirle un trabajo temporal en un taller de costura. Mientras la mujer le agradecía, Patricia se dio cuenta de que, años antes, ella misma había estado allí, en ese lugar de desesperación silenciosa. Y ahora, ella estaba del otro lado, no como una salvadora, sino como alguien que comprendía profundamente el dolor del otro. Ese día, al llegar a casa, abrazó a Gabriel más fuerte que de costumbre y le contó a Juan lo que había sucedido. Él simplemente sonrió, colocando su mano sobre la de ella, como si supiera que ciertos gestos cambian el mundo, un corazón a la vez. Algunas noches, incluso cuando la vida era más tranquila, Patricia todavía se despertaba con el corazón acelerado. Eran viejos recuerdos, fantasmas del pasado que insistían en visitarnos al amanecer, imágenes del día que se quedó sola en la puerta de su casa, con Gabriel en brazos y la factura de la luz vencida sobre la mesa.
En esos momentos, se levantaba lentamente, caminaba por la casa en silencio, hasta llegar a la habitación de su hijo. Ver al niño, durmiendo plácidamente, fue suficiente para calmar su respiración. Y a veces encontraba a João también despierto, leyendo o mirando por la ventana, como si la inquietud también lo visitara de vez en cuando. Se sentaron juntos, intercambiaron algunas palabras y dejaron pasar el tiempo. No hacía falta decir mucho. La presencia mutua fue el remedio. Sabían que incluso los días más serenos llevan ecos de tiempos difíciles, y que amar a alguien también significa estar dispuesto a abrazar los miedos que no desaparecen con el tiempo. João, con el tiempo, también comenzó a compartir más de su propia historia. Habló de los silencios de su infancia, de la severidad de su padre, de la soledad que siempre sintió incluso rodeado de lujo. Contó cómo durante años utilizó el trabajo como vía de escape, intentando llenar un vacío que nunca tenía sentido. Patricia escuchó atentamente, sin juzgar, y en silencio comprendí que allí también había heridas sin cicatrizar. Poco a poco, ambos intercambiaron no solo afecto, sino también cicatrices. Era como si cada historia dolorosa contada fuera un ladrillo menos en el muro que los separaba por dentro. No buscaron la perfección, no romantizaron el dolor, simplemente dieron espacio para que el otro existiera plenamente, sin tener que fingir ser fuerte todo el tiempo. Y fue en ese espacio seguro, construido sin prisa, donde encontraron algo raro. Un amor que no requería máscaras, solo presencia. Un día, durante una conversación con Gabriel, que ya tenía casi 4 años, Patricia escuchó una frase que la dejó profundamente impresionada. Acababa de dibujar la familia en una hoja de papel y señalaba las figuritas con convicción. Este soy yo, esta es mamá, este es papá Juan, y este es el otro papá que vino después. Patricia tragó saliva con dificultad, sorprendida por la naturalidad con que su hijo comprendía su realidad. No hubo confusión ni dolor, solo un simple reconocimiento de que había sido amado por más de una figura paterna. Después se sintió lo contó a João, quien rió con ternura y comentó: «Parece que él ya entiende más que nosotros». De hecho, Gabriel parecía crecer con una sabiduría tranquila, como si la seguridad emocional que lo rodeaba le hubiera enseñado que las familias no tienen que seguir moldes rígidos para ser reales. Ricardo, a su vez, mantuvo contacto constante. Yo recogía a Gabriel algunos fines de semana, lo sacaba a pasear, le compraba libros y le preguntaba sobre la escuela. Estaba claro que hizo esfuerzos sinceros por ser un buen padre, incluso a pesar de haber perdido sus primeros años. Patricia ya no sentía el mismo dolor cuando los veía juntos. La herida se había convertido en una cicatriz. Sabía que el pasado no se podía cambiar, pero tampoco tenía por qué ser una carga eterna. Aprendió a manejar los límites de la convivencia, a establecer límites con respeto y firmeza. Y João, como siempre, no peleó por espacios. Sabía que su lugar estaba allí, en la vida cotidiana, en la confianza construida día tras día, y eso le bastó. Fue un acuerdo silencioso entre todos los adultos involucrados, poner el bienestar de Gabriel por encima de cualquier orgullo o resentimiento. Y inesperadamente, ese arreglo improbable se había convertido en una especie de equilibrio, imperfecto, sí, pero real y funcional. En la escuela, Gabriel destacó por su creatividad. Sus dibujos estaban siempre llenos de detalles y personajes, y sus profesores decían que tenía un ojo muy sensible para los sentimientos de los demás. Un día, durante una reunión de padres, una de las maestras le comentó a Patricia: «Es de esos niños que se dan cuenta cuando alguien está triste y tratan de ayudar. Eso es raro». Patricia sonrió emocionada. Yo sabía que ese niño estaba creciendo rodeado de referentes cariñosos, de hombres que no tenían miedo de demostrar cariño, y de una madre que aprendió, a las malas, que amar también significa dejarse amar. Después de oír eso, John se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: «Tal vez aprendió eso de ti». Patricia no respondió. Él simplemente apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo, en ese momento, exactamente dónde debería estar. Aún con toda la estabilidad que habían alcanzado, el miedo a perder lo que tenían nunca desapareció por completo. Patricia sabía que la vida era frágil y tal vez por eso valoraba tanto cada simple gesto.
una nota dejada en la nevera, un café en la cama en un día de calambres, una llamada telefónica solo para decir: hoy llega temprano a pensión. Casa. También destacó el esfuerzo que hizo João para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. A pesar de haber delegado muchas funciones dentro de la empresa, aún cargaba con un sentido de responsabilidad que a veces lo dejaba agotado. En esos momentos, Patricia sabía dar un paso atrás, darle espacio, pero también recordarle suavemente que no tenía que cargar con todo solo. La vida que construyeron estuvo hecha de esto, de compartir, de escuchar, de pausas. No fue perfecto, pero fue profundamente cierto, y eso, para ella, era lo que definía una buena vida. Con el tiempo, las fechas conmemorativas comenzaron a tener un nuevo significado. El primer día de la madre después de la boda se celebró con un desayuno preparado por João y Gabriel, con flores recogidas del jardín y una tarjeta dibujada a mano con la frase: «Eres el corazón de nuestro hogar». Patricia lloró al leerlo, no de tristeza, sino porque finalmente se sintió vista. El día del padre, Gabriel insistió en hacer 2 tarjetas, una para Ricardo y otra para João. Cada uno tenía diseños diferentes, pero con la misma firma cariñosa al final: de tu hijo. Patricia, al ver aquello, sintió un nudo en la garganta. Fue como si el hijo comprendiera instintivamente que el amor no necesita dividirse, sino multiplicarse. João, al recibir la tarjeta, la guardó en una cajita junto con otros dibujos, diciendo que quería mostrársela a Gabriel cuando creciera. Patricia simplemente sonrió. Fue hermoso ver cómo, incluso, sin estar de acuerdo, todos allí parecían estar aprendiendo a amar de la manera correcta. A veces, en momentos de silenciosa reflexión, Patricia todavía se preguntaba si merecía todo eso. Era un pensamiento antiguo, arraigado en experiencias de abandono, juicio y lucha solitaria, pero bastó una mirada al presente para silenciar esas dudas. Yo estaba allí, en una casa con risas al final del día, con olor a pastel en el horno, con juguetes esparcidos por todas partes y música suave en la radio. Tenía un hijo sano y amado, una pareja que realmente la escuchaba y un trabajo que tenía sentido. No era una vida de revista ni tampoco un cuento de hadas. Fue una construcción diaria, con errores, ajustes, pero también con mucho cariño. Y eso era más de lo que se atrevía a soñar años atrás, cuando apenas podía permitirse comprar pañales. Patricia aprendió a agradecer sin culpa, recibir sin sospechas, vivir sin el miedo constante de que todo se derrumbe, porque ahora lo sabía. Sus cimientos eran fuertes, y ya no estaba solo. Durante una entrevista que concedió a una revista enfocada en historias de superación, le preguntaron a Patricia sobre cuál había sido el momento más difícil de su trayectoria. Pensó unos segundos antes de responder. Fue aceptar ayuda, porque crecí pensando que tenía que hacerlo todo sola. El reportero guardó silencio unos instantes, visiblemente conmovido. Patricia continuó explicando que, durante mucho tiempo, confundir fuerza con aislamiento había sido su mayor error, que aceptar el gesto de João en aquel supermercado fue como derribar un muro construido durante años de dolor y orgullo, y fue solo a partir de entonces que ella comenzó, de hecho, a construir una nueva vida, no porque fue salvada, sino porque permitió que alguien caminara junto a ella. Cuando terminó la entrevista sintió una extraña ligereza, como si, al contar su historia sin adornos, le hubiera devuelto el peso y el valor que merecía. Cuando se publicó el artículo, muchos lectores se pusieron en contacto con ella para compartir sus propias experiencias. Mujeres que también se quedaron atrás, hombres que querían ser padres presentes, pero no sabían cómo empezar de nuevo, jóvenes que soñaban con vivir de la música. Patricia leyó atentamente cada mensaje y respondió lo mejor que pudo. No fue visto como una inspiración, sino como un posible ejemplo. Una persona común y corriente que superó una tormenta y con tiempo, apoyo y coraje, encontró terreno sólido. João, al ver el alcance del informe, bromeó diciendo que pronto ella tendría más seguidores que él en LinkedIn. Y Patricia simplemente se rió y dijo que prefería seguir enseñando guitarra a los niños que convertirse en una celebridad. Pero en el fondo ella lo sabía. Su historia estaba marcando una diferencia. No por la fama, sino porque demostró que, a veces,
Un nuevo comienzo empieza con un simple gesto. Y que nadie pase por la vida sin ser verdaderamente visto. En el 5º cumpleaños de Gabriel, tuvieron una fiesta. En el patio trasero, con pastel de chocolate, globos de colores y un pequeño espectáculo musical a cargo de los niños del centro cultural. Fue uno de esos días en los que todo parecía encajar a la perfección. Ricardo llegó con un regalo y se quedó unas horas. João, como siempre, estuvo presente sin exagerar, ayudando a organizar los juegos y llenando los vasos de jugo. En un momento dado, Patricia se alejó un poco y observó todo desde lejos. Vio a su hijo corriendo entre sus amigos, vio a los 2 hombres que lo amaban, vio la simple alegría en sus rostros. Y allí, en ese momento, comprendió que había logrado más de lo que había soñado. Había construido una verdadera red de afecto, donde nadie necesitaba fingir ni competir, donde el amor pueda coexistir en diferentes formas, sin anular a nadie. Aquella misma noche, cuando todo estaba limpio y Gabriel dormía con la boca sucia de brigadeiro, Patricia y João se sentaron en el porche, como tantas otras veces. Hablaron poco, simplemente intercambiaron miradas, manos entrelazadas, sonrisas que lo decían todo. Pensó en decir gracias, pero pensó que sería demasiado poco. Pensó en decir, cambiaste mi vida, pero decidió quedarse ahí. El silencio entre ambos era cómodo. Fue un descanso después de un largo capítulo lleno de giros y vueltas. Patricia sintió que la vida finalmente estaba encaminada. Sabía que vendrían otros desafíos, que surgirían nuevos dilemas. Pero ahora había algo que nunca se perdería, la certeza de que no tenía que afrontar nada sola. Y ese amor, cuando se construye con verdad, no tiene fecha de caducidad. Se adapta, madura, y aún frente al tiempo y al dolor, permanece. Con el tiempo, Patricia comenzó a escribir textos cortos en un viejo cuaderno que guardaba en su mesa de noche. No eran diarios, ni cartas. Eran recuerdos sueltos, pensamientos que surgían entre el silencio del amanecer y los descansos entre las clases de música. Escribió sobre el día que se quedó sola con un bebé en brazos, sobre el supermercado, sobre la primera noche que durmió tranquila en casa de João. También escribió sobre las inseguridades que aún surgían, incluso después de todo. Era una manera de organizar los sentimientos, de mantener viva la historia que casi nadie vio en su totalidad. A veces le mostraba un pasaje a John, quien escuchaba en silencio y luego decía, «Deberías publicar esto algún día». Patricia siempre respondía con una sonrisa tímida, «Quizás algún día». Pero por ahora, ese cuaderno era solo suyo, el espacio donde ponía todo aquello que no cabía en palabras dichas en voz alta. João también ha cambiado a lo largo de los años. Se hizo menos rígido, más presente, más ligero. Él seguía tomando los negocios en serio, pero ahora tomaba vacaciones sin culpa, reía con más facilidad y hablaba con orgullo de la familia que habían formado. La imagen del empresario solitario estaba siendo reemplazada por otra, la de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza reside en las conexiones que construye. Sus socios mayores se sorprendieron al principio, pero pronto se dieron cuenta de que la empresa seguía funcionando bien, quizás incluso más fuerte, ahora que João sabía cómo equilibrar su vida profesional y personal. Solía decir, en tono de broma, que había hecho el verdadero MBA con Patricia y Gabriel. Y en el fondo, era verdad. Aprendí de ambos que no hay liderazgo más poderoso que el basado en la empatía, y que, al final, ser ejemplo para el hijo y compañero de la mujer que amaba fue su mayor logro. Algunos domingos, el trío, Patricia, João y Gabriel, salía temprano para visitar barrios más distantes, donde el centro cultural había comenzado a implementar pequeños grupos itinerantes. Fue idea de Patricia, que soñaba con ofrecer clases de música a niños que ni siquiera sabían que tenían talento. João lo apoyó plenamente, financiándolo con recursos de la empresa, mientras que Gabriel, ya un joven entusiasta de la percusión, amaba tocar los tambores e interactuar con los demás niños. Fue en esos momentos que Patricia sintió que su corazón se expandía. Ver a su hijo crecer en un entorno de arte, cariño y conciencia social fue algo que nunca imaginó que podría ofrecer. Y lo mejor es que no lo hacía solo.
La relación con João no fue solo romántica, fue un compromiso con un proyecto de vida, con un propósito que iba más allá de ellos. En una de esas visitas, Patricia se encontró con una exalumna de la época en que ella todavía enseñaba en la escuela pública. La joven ahora era maestra y al verla corrió a abrazarla. «Fuiste la primera persona que creyó que podía ser más de lo que decían que era», dijo con lágrimas en los ojos. Patricia contuvo las lágrimas, pero por dentro estaba profundamente conmovida. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Fue entonces cuando decidió transformar sus notas del cuaderno en algo más grande. Con la ayuda de un amigo periodista, comenzó a organizar todo en forma de libro, no como una autobiografía, sino como una colección de historias reales que cruzaron su vida y dejaron su huella. João, al oír la idea, inmediatamente la apoyó. Dijo que más personas necesitaban conocer estas historias, no para admirarlas, sino para reconocerlas, porque, como él mismo decía, todos, en algún momento, necesitamos que alguien nos mire y nos diga, «Te veo». La presentación del libro tuvo lugar en una librería sencilla pero acogedora, un sábado de otoño. La sala estaba llena. Amigos, antiguos alumnos, compañeros del centro, cultural, vecinos del barrio donde todo empezó. João permaneció a su lado todo el tiempo, sin ser el centro de atención, solo presente. Gabriel, orgulloso, corría de un lado a otro, mostrando a todos en qué página estaba mencionado. Patricia, nerviosa al principio, pronto se sintió acogida por las miradas atentas y las palabras cariñosas que escuchaba con cada autógrafo. «También contaste mi historia», dijo una mujer con la voz quebrada. Y Patricia comprendió allí que aquel libro era más que suyo. Ella fue un espejo para muchos otros que, como ella, sobrevivieron a la caída y aprendieron a empezar de nuevo. Al final de la noche, mientras ordenaban, João la abrazó por detrás y le dijo suavemente, «¿Tienes idea de cuánto ha cambiado el mundo hoy?». Ella sonrió. No lo sabía, pero sentí que algo realmente hermoso había sucedido. De camino a casa, con Gabriel dormido en el asiento trasero y la ciudad pasando lentamente ante la ventana, Patricia miró por la ventana y pensó en todo lo que había vivido hasta entonces. Recordó la inseguridad, el miedo, el hambre, las noches de insomnio, los juicios, pero también recordó los abrazos, la superación, los reencuentros, la generosidad inesperada. Era como si el pasado hubiera dejado de ser una sombra y se hubiera convertido en una base, algo que la sostenía, pero ya no la definía. Juan, notando su silencio, le apretó la mano suavemente. No dijeron nada. No lo necesitaban. Eso era ahora. El camino, la calma, el niño dormido, el silencio, lleno de significado. Patricia cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no me perdí nada. Meses después, Patricia fue invitada a participar de un círculo de conversación en una escuela pública, donde madres solteras y maestras compartieron historias de vida. No fue un gran evento, no hubo prensa, ni escenario, pero fue allí, en ese ambiente sencillo, donde Patricia vivió uno de los momentos más memorables de su viaje. Sentada en un círculo de sillas, de plástico, escuchando a las mujeres contar sus dolores y triunfos, se dio cuenta de que todas llevaban cicatrices similares, invisibles a los ojos de quienes nunca tuvieron que elegir entre comprar leche o pagar el autobús. Cuando le llegó su turno de hablar, no pronunció ningún discurso. Acaba de contar cómo un gesto inesperado, en un día cualquiera, lo cambió todo, y cómo, aún con miedo, aprendió a confiar. Al final, una de las mujeres se levantó y dijo, «Nos diste valor. Gracias por no rendirte». Patricia se tragó las lágrimas. En esa frase estaba todo el sentido de su viaje. João, al enterarse del encuentro, se conmovió. Le resultó difícil comprender plenamente lo que Patricia había pasado antes de que entraran en la vida del otro, pero se esforzó por escuchar, aprender y respetar. A veces decía que ella tenía más fuerza que muchos de los hombres que había conocido en el mundo corporativo. Patricia sonrió, pero sabía que su fuerza venía de otro lugar, de la necesidad, de la maternidad, de la supervivencia. Fue un tipo de coraje que no se elige,
simplemente se ejercita. Y eso, para ella, no la convirtió en una heroína, solo humano. Los dos continuaron viviendo con sencillez. Gabriel creció sano, rodeado de música, preguntas difíciles y una curiosidad insaciable por el mundo. Por la noche, Patricia y Joan mantenían su vieja costumbre de sentarse en el porche, incluso cuando estaban cansados, porque fue allí, bajo el cielo tranquilo y entre confidencias tranquilas, que reafirmaron lo que tenían, una vida con raíces, construida sin prisa, pero con profundidad. Una noche, después de que Gabriel se fuera a dormir, Patricia decidió mostrarle a Joan un vídeo antiguo. Fue una grabación con celular, realizada en uno de los peores días de su vida, cuando Gabriel aún era un recién nacido, y ella, desesperada, pidió ayuda en una red social para conseguir donaciones de pañales. La imagen temblaba, su voz era baja y su mirada reflejaba cansancio y vergüenza. Cuando terminó de mirar, Joan se quedó en silencio, no de incomodidad, sino de respeto. Se acercó, le tomó la mano con firmeza y le dijo: «Si te hubiera conocido ese día, habría hecho lo mismo. Te habría ayudado. Me habría quedado». Patricia miró hacia otro lado por un momento, con el corazón pesado. No por tristeza, sino por la intensidad de lo que sentí. Fue como si ese vídeo la reconectara con una parte de ella que todavía le dolía, pero que ahora tenía otro significado. Ella ya no necesitaba avergonzarse. Aquella mujer del vídeo había ganado. Mientras guardaba el teléfono, Patricia respiró hondo y dijo en voz baja: «A veces, todavía me siento como la mujer de ese video». John no respondió inmediatamente. Él simplemente la atrajo más cerca y la abrazó con fuerza. «Eres esa mujer, y precisamente por eso te admiro tanto». En ese momento, Patricia comprendió algo que nunca había comprendido del todo. No necesitaba borrarse para empezar de nuevo. Su fuerza estaba precisamente en todo lo que había vivido, en todo lo que había sobrevivido. Su historia no fue solo de superación, sino de perseverancia. Ella se quedó cuando todo le decía que se rindiera, y ahora, con Joan a su lado, con Gabriel creciendo sano y rodeado de amor, podía mirar atrás sin culpa. El pasado no ha desaparecido, pero ahora sirvió como recordatorio de que los nuevos comienzos son posibles y que, a veces, la mayor victoria es simplemente mantenerse erguido con el corazón abierto. Ese mismo mes, Joan fue homenajeado en un evento corporativo por su labor social a través del Centro Cultural. Durante el discurso, agradeció al equipo, a los socios y a la comunidad. Pero, antes de cerrar, miró a Patricia, que estaba sentada en la primera fila, y dijo: «Todo lo que hemos construido en los últimos años solo fue posible porque una mujer me enseñó a ver el mundo con otros ojos». El público aplaudió, pero Patricia solo sonrió, contenida, con lágrimas en los ojos. No se trataba de reconocimiento público, se trataba de saber que él vio, que a pesar de todas las diferencias entre ellos, John nunca intentó moldearla, la respetaba tal como era, con sus cicatrices, su historia, sus decisiones. Esa frase, dicha delante de tanta gente, fue un símbolo, un recordatorio de que el amor verdadero no anula, no transforma al otro en un ideal, simplemente lo abraza, en su totalidad. De camino a casa, todavía conmocionada por lo que escuchó, Patricia habló de cómo durante mucho tiempo había creído que solo sería amada si cambiaba, si fuera más delgada, más dulce, menos exigente, más parecida a lo que esperaban de ella. Joan agarró el volante con calma y dijo: «Y gracias a Dios, no has cambiado». Se rieron juntos. Fue curioso cómo, incluso después de tantos momentos intensos, ciertas conversaciones aún abrían nuevas ventanas entre ellos. Su amor no era como una telenovela. No hubo grandes escenas ni votos exagerados. Se construyó en la vida cotidiana, en los silencios compartidos, en los pequeños gestos. Y por esa misma razón, era fuerte. Patricia apoyó la cabeza en la ventanilla del coche y dejó que el viento de la noche le acariciara el rostro. Ella se sintió completa. No es perfecto, no está resuelto, pero sí completo. Y eso para ella era más de lo que podía soñar. Unos días después, Gabriel llegó a casa de la escuela con un dibujo en sus manos. Era una hoja de color con 3 figuras: un hombre, una mujer y un niño en el medio, todos tomados de la mano. Arriba,
En letras torcidas, escribió: «Mi familia». Patricia miró durante unos segundos, tratando de contener su emoción. Gabriel fue creciendo, y con él también creció la claridad sobre su estructura familiar, sus referencias, sus afectos. Más tarde, le mostró el dibujo a João, quien sostuvo el papel con el cuidado de quien recibe un regalo raro. «Es simple, pero lo dice todo», comentó. Y realmente lo hizo. En esa imagen inocente, había todo un mundo de reconstrucción. No importaba si había lazos de sangre, matrimonio de papel o convenciones sociales. Lo que existía entre ellos era un vínculo, era cuidado, era verdad. Y en ese momento, Patricia sintió que todos los miedos del pasado perdían fuerza ante aquella simple certeza. Eran una familia. Esa misma semana, Patricia decidió hacer algo que venía posponiendo desde hacía años. Tomó las pocas pertenencias que aún tenía de la época en que fue abandonada: cartas viejas, un chupete roto, ropa de bebé que ya no le quedaba, y las puso todas en una caja. No borrar, sino conservar con respeto. Fue el final simbólico de un ciclo. Cerró la tapa de la caja, la ató con una cinta y escribió en el costado: «Sobreviviste». No se refería al bebé ni al pasado, sino a ella misma. Fue el mensaje que desearía haber recibido en mis peores días. Lloró en silencio mientras guardaba la caja encima del armario, pero a diferencia de las veces anteriores, ese llanto no provenía de dolor. Fue un alivio. Fue como si finalmente pudiera descansar de todo lo que había llevado, sola. Ahora ya no tenía que demostrarle nada a nadie, solo vivir. En una tranquila mañana de sábado, João se despertó antes que Patricia y preparó el desayuno con la ayuda de Gabriel. Mientras el niño untaba torpemente mermelada en su tostada, John observaba a su hijo con el corazón abierto, riéndose de sus torpes intentos y su sincero entusiasmo. Para él eso era la felicidad. Ni reuniones de negocios ni ganancias de la empresa. Fue allí, en la sencilla cocina, con el olor del pan caliente y el sonido de las risas, donde se sintió más realizado. Cuando Patricia apareció con el pelo todavía despeinado y los ojos soñolientos, los dos la recibieron como si fuera una celebración. João se acercó con un pequeño sobre en las manos. Dentro había un anillo sencillo, sin ostentación, pero con una delicada inscripción: «Elijo quedarme». Patricia lo miró sorprendida. No fue una propuesta de matrimonio tradicional, fue más bien un gesto de reafirmación, y para ella fue más que suficiente. Ella aceptó con un beso silencioso y un largo abrazo, de esos que lo dicen todo. Ninguno de los dos quería formalidades, fiestas ni grandes promesas. Se habían elegido ya el uno al otro cada día, a través de dificultades y gestos invisibles. El anillo era solo un símbolo de lo que ya existía, una historia que nació por casualidad, pero que se sostenía gracias a la decisión diaria de permanecer. Gabriel, curioso, preguntó si aquello era una boda. Patricia respondió: «Es nuestra manera de decir que sí». João añadió: «Sí a la vida, a la familia, a todo lo que aún nos queda por vivir». Aquel desayuno, tan común a los ojos del mundo, fue un hito para los tres. No fue un final feliz, sino un nuevo comienzo, porque sabían que la felicidad no era un punto de llegada, sino algo que se construía día a día, con cariño, verdad y presencia. El lunes siguiente, Patricia regresó al centro cultural como de costumbre, pero esta vez con un brillo diferente en la mirada. Llevaba una blusa ligera, el cabello suelto y una sonrisa tranquila. Los colegas se dieron cuenta. Ella, que nunca se había esforzado por parecer invencible, ahora irradiaba serenidad. Durante la clase con los niños, cogió la guitarra y cantó una canción que habitualmente evitaba, porque le traía recuerdos difíciles. Pero esta vez, cuando terminó, sintió que ya no le dolía. Las marcas todavía estaban allí, pero ya no dolían. Un pequeño estudiante se acercó y dijo: «Tu voz suena como un abrazo, tía». Patricia se conmovió, no por el elogio en sí, sino porque comprendió que, en el fondo, eso era lo que ella había estado tratando de hacer, transformar su propio dolor en cuidado, y ahora por fin pudo tocar a los demás no con la tristeza, sino con lo que había reconstruido dentro de sí misma. Al salir, se cruzó con un viejo vecino al que no veía desde los tiempos más difíciles. La mujer se detuvo, pareció sorprendida y comentó: «Te ves diferente, más clara».
Patricia le agradeció sin entrar en detalles. Aprenderás que no, todo necesita ser explicado. Algunos cambios son demasiado silenciosos y profundos para ser expresados con palabras. Ella caminó hasta el coche, donde la esperaban João y Gabriel. En el asiento trasero, el niño agitaba un juguete nuevo y João escuchaba música en la radio. Patricia entró, le dio un beso rápido a João y le ajustó el cinturón. El semáforo se puso verde y el coche avanzó lentamente por las calles de la ciudad. La vida cotidiana se había vuelto sagrada. No ocurrió nada extraordinario, pero allí todo era perfecto. Patricia apoyó la cabeza en el banco y cerró los ojos durante unos segundos. Pensó en lo que había sido, lo que era y lo que estaría por ser, y sintió paz. Por primera vez en años, se sintió exactamente donde debía estar. Esa noche, después de dormir a Gabriel, Patricia y João se quedaron en la sala, con las luces apagadas y solo el sonido del reloj marcando la hora. Sentados uno al lado del otro en el sofá, intercambiaron pocas palabras, pero había un silencio cómodo, casi cómplice entre ellos. Patricia, mirando por la ventana, comentó que hacía mucho tiempo que no soñaba con el pasado. Creo que dejó de perseguirme, dijo. John respondió con una mirada tierna y puso su brazo sobre sus hombros. Ya no había necesidad de hablar mucho. Habían aprendido a escuchar incluso los silencios del otro. Eso fue nuevo para Patricia. Antes el amor era ruido, exceso, exigencia. Ahora era calma, era presencia. Se sentía segura incluso en lo que no sé, decía. Y en ese silencio nocturno, entre paredes sencillas y corazones enteros, supo que todo había valido la pena. Poco después, João se levantó, fue a la estantería y sacó una caja donde guardaba viejos recortes de periódicos y revistas de la época en que era solo el millonario de la construcción. Se sentó en el suelo, extendió los papeles y llamó a Patricia. Ella se unió a él, curiosa, y los dos comenzaron a mirar juntos los artículos, las fotos, los títulos exagerados. Juan se rió de sí mismo. Parecía tan seguro de todo y, al mismo tiempo, tan perdido, comentó. Patricia miró más de cerca una de las fotos. João rodeado de ejecutivos, sonrisas forzadas, luces de cámara. Él no era el hombre que ella conocía hoy. Era una versión de él que, de alguna manera, murió el día que entró en ese supermercado y se encontró con una mujer desesperada, sosteniendo una lata de leche. Se miraron y sonrieron. Ya no había vuelta atrás para ser quienes eran, pero esto, para ambos, fue un alivio. Los meses transcurrieron con la misma cadencia tranquila. Gabriel comenzó a dar sus primeros pasos hacia la autonomía, hablando con frases completas, haciendo preguntas difíciles y llamando a João papá, sin que nadie le enseñara. Juan nunca forzó este vínculo, sino que lo acogió con el corazón abierto. Patricia observaba desde lejos, con una mezcla de ternura y gratitud. La vida que construyó no fue perfecta, pero fue profundamente real. Hubo días agotadores, noches sin dormir, contratiempos en 1900, el trabajo, pero todo ello era parte de algo más grande, una rutina con significado. Ya no necesitaba demostrar que era capaz, ni luchar contra todo sola. Ahora, lo compartí, y compartir, para ella, era la mayor señal de victoria, más que las posesiones, más que el anillo en el dedo o las fotos enmarcadas en la pared. Lo que definió su nueva vida fue el afecto que circulaba libremente dentro de aquella casa. Un día, al visitar la antigua calle donde vivió durante años con Gabriel en brazos y el corazón pesado, Patricia sintió un peso en el pecho. El pequeño apartamento de paredes delgadas todavía estaba allí, ahora con otra familia. Por un momento, consideró llamar a la puerta, pero decidió no hacerlo. Ya no era de ella. Ese fue el pasado, un pasado importante, pero que ya había terminado. En cambio, se sentó en el banco de la plaza de al lado, con João y Gabriel. Allí comenzó a contar historias sobre la época en que vivió allí. Habló de los días difíciles, de los pequeños logros, de los momentos en que lloró en secreto. João escuchaba atentamente. Gabriel jugaba en el suelo. Cuando terminó, John la tomó de la mano y le dijo: «Vamos, hay muchas cosas nuevas esperándote». Y ella se fue, sin mirar atrás. Por primera vez, sin culpa, sin dolor, solo con la certeza de que ese capítulo había sido superado. En el tercer cumpleaños de Gabriel,
La casa estaba llena. Niños corriendo, adultos hablando, música de fondo, nada demasiado elaborado, solo amigos cercanos, familiares y un pastel cubierto de chocolate hecho por Patricia. En un momento, mientras Gabriel soplaba las velas con la ayuda de los dos, alguien tomó una foto que luego se convertiría en la favorita de Patricia. Juan agachado junto a su hijo, riendo, y ella justo detrás de él, con la mano sobre los hombros de ambos. Era una imagen sencilla, pero contenía toda una historia. La mujer que hace años dudaba en aceptar un paquete de pañales de un extraño, ahora celebraba la vida con él a su lado. Patricia se quedó unos minutos mirando la imagen en su celular, conmovida, no por la estética de la foto, sino por lo que representaba. La reconstrucción de una vida, hecha con paciencia, coraje y verdadera dedicación. Más tarde, cuando todos se fueron, Patricia recogió los vasos de plástico, mientras Juan lavaba los platos y Gabriel dibujaba en el suelo de la sala. Una escena cotidiana, casi banal, pero fue allí, en ese momento sin ningún brillo aparente, que comprendió lo que realmente había logrado. No fue el final del sufrimiento, fue el comienzo de una nueva historia. Y lo más importante es que fue una historia construida sobre lo que realmente era, no sobre lo que esperaban que fuera. Patricia sintió que ya no necesitaba huir del pasado, ni temer al futuro. Estuve presente, yo estaba vivo, y por primera vez, amar y ser amado sin tener que esconderse, encogerse o callar. Eso era lo que quería para Gabriel. No un mundo perfecto, sino un verdadero hogar. Y eso fue lo que finalmente construyó. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Patricia salió discretamente al balcón. La luna estaba llena, el cielo estaba despejado, y el aire tenía esa frescura típica del final de una fiesta. Se sentó en la silla de mimbre que Juan había comprado meses antes, pensando en ella. Apareció poco después, con 2 tazas de té y un silencio apacible. Se sentó a su lado, sin decir nada. Patricia apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí, escuchando los suaves sonidos de la noche y sintiendo el calor silencioso del hombre a su lado. No necesitaba nada más. Aquella paz, construida ladrillo a ladrillo después de tantas tormentas, fue el mayor regalo que jamás había recibido. Ella se sintió completa, y esta vez no fue porque alguien la completara, sino porque finalmente se había permitido ser feliz, a tu manera, con tus elecciones. Mientras el té se enfriaba en las tazas olvidadas, Joan susurró: ¿crees que nos llevaremos bien por mucho tiempo? Patricia lo miró con calma y respondió: ya lo hicimos. Después de eso, permanecieron en silencio, como si supieran que las palabras más importantes ya habían sido dichas. No había certezas sobre el mañana, ni garantías de que todo fuera fácil, pero había algo aún más poderoso, la voluntad de avanzar juntos, con verdad, respeto y amor. Y eso fue suficiente. Aquella historia, que comenzó con un gesto impulsivo en un supermercado de barrio, ahora termina en un hogar iluminado por decisiones conscientes y corazones sanados. Patricia, Juan y Gabriel no eran un cuento de hadas. Eran reales, imperfectos, posibles, y por eso mismo, hermosa. Porque lo que nace del dolor, pero se sostiene por el amor, tiene raíces profundas. Y las raíces, como ella bien lo sabía, lo sostienen todo.